Hola, estamos con Juan Carlos Asenjo. Asenjo, el presidente del Comité de Empresa de Coca-Cola, que nos va a hablar de cómo está la situación actual del conflicto en esta empresa y de un poco cómo ha sido su pasado, y de un libro que han publicado explicando la lucha de este colectivo de trabajadores durante más de 2 años ya. ¿Cómo están las cosas en la actualidad? Bueno, primero buenos días y decir que hoy estamos aquí apoyando a los compañeros de Contact Center, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues las cosas en la actualidad están de que tras un ERE nulo firme el Tribunal Supremo y anulando los despidos, aún todavía no se ha aplicado la readmisión efectiva y la tutela judicial que mandata nuestra Constitución. Es verdad que estamos readmitidos en nuestro centro de trabajo, pero dista mucho de estar readmitidos en las mismas condiciones que teníamos antes del despido, que es lo que consta en el fallo de la sentencia de la propia Audiencia Nacional y luego la ratificación en casación por parte del Tribunal Supremo. La empresa está planteando una batalla sostenida a medio y largo plazo de desgaste y de desgaste psicológico para intentar no verse obligada a cumplir una sentencia firme y que no solamente beneficia a los trabajadores y a las trabajadoras de Coca-Cola, sino al conjunto de la clase obrera. Una sentencia que viene dada por derechos fundamentales y que por lo tanto nosotros y nuestro abogado y el sindicato creemos y estamos convencidos de que se tiene que cumplir en sus estrictos términos, porque es una vulneración de un derecho fundamental. Y eso nos lleva a la situación actual, como te decía, casi 3 años después de proceso judicial que no han concluido, porque el auto que dictó de readmisión la Audiencia Nacional, nosotros hemos pedido la revocación nuevamente en casación al Tribunal Supremo, porque estamos readmitidos, ni siquiera no se nos paga el salario completo, ni siquiera tenemos las jornadas y los horarios que tenemos en nuestro convenio colectivo, y por lo tanto la readmisión es una readmisión irregular en lugar de regular, como ha dictado ese auto de la Audiencia Nacional de Ejecución. Y por lo tanto estamos pendientes en casación al Tribunal Supremo para que resuelva esta situación. No basta con eso, en este desgaste psicológico que la empresa de manera sostenida está llevando a cabo para minar la moral de los trabajadores, cosa que no va a conseguir, plantean un periodo de consultas, que es el que tenemos abierto ahora mismo, de modificación de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, estamos ante un fraude de ley por varias cuestiones. 1, porque no se ha cumplido la sentencia en sus estrictos términos. 2, porque ya se ha producido una modificación de condiciones de trabajo a través del auto de ejecución de la Audiencia Nacional. Y 3, que además de eso, ahora la empresa estamos en un periodo de consultas para modificar nuevamente las condiciones del auto de ejecución. Y todo ello subyúdice es una resolución firme del ERE de Coca-Cola ante el Tribunal Supremo. La empresa sabe perfectamente que esto es un fraude de ley, por lo tanto tiene un objetivo de desgaste. Ante esta situación de desgaste, los trabajadores y las trabajadoras del centro de Fuenlabrada y también los trabajadores de Madrid, que es donde se ha mantenido la pelea del ERE de Coca-Cola, vamos a aguantar este envite, vamos a llegar al final. Y todo eso además aderezado por una fusión europea y las acometidas de destrucción de empleo y de deslocalización que nuevamente va a haber con esa fusión europea. Y por lo tanto vamos a dar la batalla, vamos a vencer judicialmente y vamos a vencer este ERE y se tiene que imponer la justicia, y de eso nos vamos a encargar los trabajadores y las trabajadoras. Antes me había comentado un compañero tuyo que el abogado, digamos, de la empresa ya comentó que él estaba dispuesto a seguir recurriendo sin edie. ¿Crees que es una forma de desgastar, tanto por los costes judiciales al entrar ya en tribunales civiles o incluso penales, que es una manera de desgastar, de que os canséis, sin recurrir incluso hasta el absurdo? Sí, como te iba comentando, es un desgaste psicológico, pero no solamente hacia la plantilla, sino también hacia el comité. Y en ese desgaste psicológico y de amedrentar y atemorizar a la plantilla para que baje los brazos y no siga peleando, pues esta empresa, Coca-Cola, con su embotellador, icono del capital, y fíjate, estamos hablando de icono del capital americano, pues la estrategia que tienen es intentar derrocar y descabezar al comité de empresa. Y que el comité de empresa dejemos, por la vía psicológica, por la vía del desgaste familiar, dejemos de pelear y ese miedo de alguna manera lo inocule los propios trabajadores. Y ahí está la estrategia que están planteando de sacar la batalla meramente de lo social para llevarlo a lo penal. Y por eso estamos sufriendo procesos penales, en este caso 2 procesos penales que tiene puesto el embotellador de Coca-Cola contra el comité de empresa y en concreto hacia mi persona. 2 procesos penales que son totalmente falacias y invenciones de la empresa, que uno viene derivado, todo ello aderezado evidentemente con grandes bufetes de nuestro país
que les están asesorando, como es en este caso el bufete de Uría y Menéndez. Y han montado un proceso penal donde piden 2 años, me piden 2 años y 9 meses de prisión por instalarse los trabajadores en campamento fuera de la fábrica, en la calle. Pero han buscado una argucia legal de decir que aunque estuviéramos fuera de la fábrica, parte del recinto donde estaba instalado el campamento es valor catastral, porque lo pagan ellos como valor catastral. Y a partir de ahí montar una estrategia de que estábamos en su terreno, habíamos ocupado su terreno, aunque estábamos fuera. Pero esto tiene una fácil contestación, porque si los trabajadores y las trabajadoras, y en este caso yo, somos responsables de estar en un terreno catastral fuera de la fábrica, de la misma manera, todos los diputados y todos los cargos políticos que han estado haciendo actos con nosotros, apoyándonos y colaborando, estaban también en ese campamento, y toda la ciudadanía que ha ido allí a apoyarnos y a visitarnos. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos, ellos lo saben, pero ellos lo que hacen es imputar al presidente del comité de empresa para intentar que psicológicamente se inocule miedo al comité de empresa y así al conjunto de los trabajadores. No lo van a conseguir. Aparte de ese proyecto, ese proceso, tienen otro que data de enero del 2015, que es cuando la empresa mandó esquiroles de encontratas con una sentencia firme de la audiencia, perdón, una sentencia provisional de la Audiencia Nacional, donde teníamos que ser readmitidos. Para que no se llevara a cabo esa readmisión, intentaron desmantelar la industria. Esa industria en la que nosotros estábamos vigilando las 24 horas del día para que no se produjese esa situación. Se produjo esa carga en la calle de la fábrica de Fuenlabrada, donde fue televisada por muchísimos telediarios, donde lo único que hacíamos era una sentada en la calle manifestando nuestra protesta. Y Cifuentes y la delegación de gobierno y detrás el Ministerio del Interior mandaron esos dispositivos policiales para quitarnos de la calle y que pudieran entrar libremente un día tras otro los camiones y estas personas que entraban en furgonetas con cristales tintados para desmontar la fábrica. Ese es otro proceso penal y por el que está en fase de instrucción a día de hoy, pero que también quieren que la Fiscalía me impute con prisión. No lo van a conseguir, que el comité de empresa tiene un objetivo unánime, los trabajadores y las trabajadoras cierran filas con el comité de empresa, todos unidos somos una piña, vamos a llegar al final de los procesos penales y vamos a llegar al final de los procesos de lo social y vamos a vencer en este ERE, no desde el punto judicial, que eso ya hemos vencido, que hemos dejado de estar despedidos y estamos en nuestro centro de trabajo, sino desde el punto de vista sindical y tener un futuro de empleo en nuestra fábrica de Fuenlabrada. Al hilo de lo que has comentado ayer, por lo visto tenía que haberse celebrado el juicio, uno de los juicios penales que habían interpuesto contra vosotros. Por lo visto no ha habido audiencia. ¿Qué ha ocurrido? Sí, bueno, es un juicio que arrancó en sus inicios en el 2012 con la huelga general por la reforma laboral del Partido Popular y donde los trabajadores estábamos en la huelga general, como te decía, actuando como piquete informativo y defendiendo nuestros derechos. Ese juicio ha estado parado 4 años y sospechosamente, ahora las manos negras que existen de intentar concentrar los procesos penales que tienen los miembros de los comités, todos en una época, en una determinada fase, para que tengan una mayor consecuencia penal. Pues como te decía, ha estado 4 años parado. Y ahora con esa mano negra y la empresa que está detrás y evidentemente la Fiscalía, que también participa en estos montajes policiales para que no tengamos derecho a ejercer el derecho a la huelga y erradicar el derecho a la huelga, utilizan la herramienta del 315.3, que es imputar a aquellos miembros de comité o trabajadores que están ejerciendo el derecho a la huelga con montajes policiales, acusaciones falsas. Eso es lo que se iba a ver en la vista de Móstoles ayer y inesperadamente, bueno, pues 3 policías que estaban citados, 2 testigos y el propio denunciante, que aparte de denunciante era el que argumentaba que había sufrido unas lesiones, tampoco se presentó y eso lo utilizó la Fiscalía para suspender el juicio. Pero da igual que sea el juicio que fuera ayer o que sea dentro de un año. Movilizaremos los recursos de los colectivos, de los partidos políticos y de todos los que quieran ayudarnos, porque en esta pelea no es una pelea solo de los trabajadores de Coca-Cola, sino estamos hablando del 315.3 y la libertad del ejercicio fundamental del derecho a la huelga. Y no podemos consentir que se encarcelen a trabajadores por ejercer este derecho. El inicio de todo este proceso a mí me resulta un tanto kafkiano, porque tengo entendido que el día 22 de enero del 2014 firmasteis un convenio, el convenio colectivo, con bastantes puntos a favor de los trabajadores por la mañana, y esa misma noche
es cuando Coca-Cola presenta el ERE. ¿Crees que ha tenido algo que ver que hubiera un cambio, digamos, de accionista mayoritario? Sí, claro, ambas cosas. Primero, es verdad, por la mañana, el 22 de enero del 2014, estábamos firmando el convenio. Con toda ocultación de lo que iban a presentar por la tarde, se firma el convenio, por lo tanto, parte del fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional lo recoge, que dice que se ha incumplido nuestro marco legal de informar con carácter previo, pero es que además se incumple las propias directivas europeas. Eso está en el fallo de la sentencia, porque se presenta un ERE por la tarde ocultando esa situación. No tenía sentido mostrar una situación de normalidad, firmar un convenio colectivo para cerrar el único centro que tenía la empresa Cas Vega en la zona de Madrid y las dos Castillas, que es la zona de distribución, de comercialización y de producción que tiene firmado Cas Vega con Atlanta, con la propia firma. Por lo tanto, esa es una situación. Y claro que tiene que ver el tema de la guerra del accionariado. La guerra del accionariado de las 7 embotelladoras, donde nuestros accionistas pierden la única fábrica que tiene, y cuando se hace el control, Daurella y los accionistas que la apoyan, tienen que pagar unas cantidades impresionantes de dinero a los accionistas de Madrid por hacerse con la embotelladora de Madrid. Y tienen que pagar esas cantidades importantes de dinero, y todo ello está en el proyecto de escisión del 2012, donde empiezan a hacer los movimientos accionariales, porque luego tienen que afrontar el canje con los embotelladores de Europa. Entonces, ¿qué hace Daurella y los accionistas que la apoyan? Ese dinero que tienen que pagar a la familia de Madrid, a la familia de los castellanos y otros que son los accionistas de aquí, lo que hacen es pagárselo con su propia empresa y, por lo tanto, despedir trabajadores masivamente de la empresa Cas Vega y cerrando el mayor centro que había productivo en España. En ese caso, para eso dejan abiertas fábricas pequeñas, obsoletas en el resto del territorio, e incluso abren la fábrica de Portugal, pequeña también y obsoleta, con peores índices de calidad, que estaba cerrada en Portugal. Y todo se hace para que, con los trabajadores de Madrid, con el convenio de Madrid, con los salarios de Madrid, tener dinero a corto plazo para pagar el canje accionarial a los accionistas de Madrid. Vale, habláis en vuestro libro de que uno de los primeros colectivos que os apoyó fue el 15M, que a partir de ahí otras asociaciones cívicas os han mostrado su apoyo en esta lucha. ¿Eso sigue ocurriendo en la actualidad? Y también quería que me comentaras qué papel han jugado los sindicatos a nivel oficial en todo esto y qué apoyo por parte de los partidos habéis tenido, si ha sido simplemente el acercarse a donde estabais vosotros para hacerse la foto, ha habido un apoyo real y un apoyo que haya servido de algo. Bueno, ha habido de todo, porque un proceso de 3 años, casi 3 años, no es un proceso de un ERE que no está cerrado y que no, probablemente iremos más allá del Constitucional, si fuera necesario, del Supremo al Constitucional, y veremos a ver cuánto tiempo dura el ERE de Coca-Cola. Ya lo hemos anunciado. No tenemos problemas si dura 5 o 6 años y tenemos que ir al Constitucional, pero como te decía, 3 años da para todo. Y yo no diría que arranca exclusivamente con el apoyo del 15M, no, arranca con los colectivos que componen el 15M en toda su amalgama. Nosotros arrancamos con un ERE con muchísimo apoyo de colectivo laboral, de otras empresas, de la cercanía de la industria del cinturón de Madrid, y también arrancamos con muchos apoyos desde el punto de vista de colectivos u organizaciones nacidas, algunas de ellas del 15M y otras que ya existían antes del 15M. Nosotros, los trabajadores de Coca-Cola, en nuestro ERE, al tratarse de una marca, una multinacional con mucho impacto publicitario en los medios de comunicación, sabíamos que teníamos muy difícil batallar socialmente y salir en la prensa o salir en los telediarios. Por lo tanto, tuvimos que inventar una estrategia de cómo contrarrestar esa situación. Y por eso estábamos haciendo asambleas todos los días en el campamento, nos manifestábamos en las calles todos los días, hasta 2 y hasta 3 veces, y por eso aparecíamos con todos los conflictos que había en Madrid, laborales, pero no con todos los conflictos laborales solamente, sino también con los conflictos sociales. Y por eso íbamos a las convocatorias de las mareas, a las convocatorias de las marchas de la dignidad, asistíamos a todas las organizaciones del 15M, que había reuniones de trabajo para participar en ellas y demás. Y también es cierto que hemos tenido el apoyo de nuestro sindicato, especialmente en Madrid, desde sus inicios y durante todo el proceso. Costó un poquito más mover la maquinaria estatal, pero cuanto más arriba
de las organizaciones pide las ayudas, más cuesta implicar y conseguir la empatía. No es lo mismo, fue muy fácil conseguir la empatía de toda nuestra estructura sindical de Madrid, porque la fábrica que se cerraba era la de Madrid. Sin embargo, era más difícil conseguir apoyos de otras regiones y de otras comunidades, cuando otras comunidades no les cerraban sus fábricas y los propios compañeros casi ni ejercitaron el derecho ni hicieron huelga, dígase en Valencia, dígase en Asturias. Por lo tanto, tiene una doble afectación en un propio sindicato, cuando es apoyar desde una comunidad o desde una estructura estatal, porque los propios compañeros nuestros de otras comunidades decían al sindicato que lo que nosotros era nuestro objetivo y apoyo, ellos entendían que se les perjudicaba. Pero finalmente también el sindicato a nivel estatal entró con mucha fuerza en el proceso, y a partir de ahí se dictaminó a nivel estatal que la sentencia tenía que ser una sentencia que tenía que llegar al Tribunal Supremo, porque necesitábamos la clase obrera, el conjunto de la clase obrera, una sentencia firme por vulneración del derecho de la huelga, y hemos tenido todo el apoyo de nuestro sindicato. De la misma manera, de partidos políticos, pues por supuesto, siempre hemos estado apoyados por Izquierda Unida, siempre hemos estado apoyados por Podemos, siempre hemos estado apoyados por los círculos, por todas las organizaciones políticas de Madrid, de Ganar, de Ganemos, siempre hemos estado apoyados por la parte de la convergencia de la izquierda, por supuesto la parte del PC y todo el conjunto de los políticos y de las organizaciones políticas de la izquierda. ¿Que ha habido sus más y sus menos con otras agrupaciones políticas como el PSOE? Pues sí, que el PSOE en el ámbito local hemos estado apoyados, porque solo faltaría más, la fábrica se cerraba en el municipio y por lo tanto el PSOE en la zona de Fuenlabrada y el PSOE de los municipios del sur también nos han apoyado, con reticencias en algunos casos también, pero luego sabéis, y se ha hecho público, hemos tenido muchas discrepancias con el Partido Socialista en Madrid. Sabéis que cuando el PSM dictaminó una disciplina de voto en un municipio como era Leganés para que todos los concejales votaran a favor del apoyo de los trabajadores de Coca-Cola, se rompió la disciplina de voto, se intervino por una gestora, el PSM en Madrid, y ocurrió lo que todos conocemos y que recientemente hemos tenido en el juzgado de Getafe también un proceso como consecuencia de esa situación. ¿Y qué vamos a decir pues del Partido Popular? Hacía un apoyo en la Comunidad de Madrid de cara a la galería, pero mientras tanto Coca-Cola y el embotellador se reunía desde el gobierno con el Partido Popular y con los ministros para aprobar el ERE y que por lo tanto se cerrase la industria de Madrid. Y bueno, pues ya hemos visto también las consecuencias y que ha pasado factura por esas y otras causas también a los dirigentes de Madrid. Por lo tanto, apoyo de cara a la galería y foto de cara a la galería de unos partidos y apoyo con fotos más o menos reales de otros partidos de la izquierda. En la lectura del libro he visto testimonios verdaderamente estremecedores. Por ejemplo, me chocó uno de un compañero vuestro que decía que su hijo le había dicho que quería ser como él, ¿no? Como ejemplo de lucha. También he visto otros, como de una compañera que ha perdido una pierna, y me han comentado que ha habido casos en este periodo de tiempo de desgaste físico profundo, aparte de que evidentemente muchos compañeros habrán estado en situaciones económicas, habrán pasado situaciones económicas graves. ¿Queda todavía, se mantiene en la mayoría ese espíritu de lucha después de todo lo que habéis tenido que pasar? Y cuéntanos algún caso de estas personas que han sufrido graves deficiencias físicas a cuenta de esta lucha. Sí, el espíritu de lucha se mantiene unánime por todos los trabajadores y las trabajadoras del centro de Fuenlabrada y más allá, también trabajadores del otro centro, que no es una fábrica, que es un centro comercial, administrativo de Madrid. Y se mantiene, lo que pasa que ese espíritu de lucha no se puede llevar a cabo de la misma manera que antes, cuando estabas en la calle, despedido, a que ahora tienes que estar con 8 horas destinado, que te tienen retenido dentro del recinto, y por lo tanto se mantiene el espíritu de lucha. Ayer se pudo comprobar toda la familia Coca-Cola en lucha, que va más allá de lo que son los trabajadores y las trabajadoras, son las mujeres de los compañeros, las familias. Ayer hubo una gran concentración en el juzgado de Móstoles y se pudo comprobar
que ese espíritu de lucha sigue intacto. Por supuesto que un conflicto y un ERE devastador y maltratador como el que ha hecho Coca-Cola está pasando mucha mella. Tenemos que acordarnos que aparte de haber estado 2 meses de huelga indefinida y que la empresa tumbó la huelga porque nos despidió, luego tuvimos que sufrir casi 5 meses de no tener dinero de prestaciones por desempleo ni tampoco salario de tramitación. ¿Por qué? Porque el SEPE nos costó las prestaciones de desempleo, nos dejó de pagar el paro. Y nos dejó de pagar el paro porque en junio había una sentencia de la Audiencia Nacional que decía que estábamos readmitidos provisionalmente y que la empresa nos tenía que pagar los salarios de tramitación. En ese maltrato psicológico y para desgastarnos psicológicamente y que la gente estuviera necesitada de dinero y que pidiera la cuenta, la empresa nos tuvo casi 5 meses sin pagarnos los salarios de tramitación y al mismo tiempo tampoco cobrábamos esas prestaciones por desempleo. Eso ha llevado a cabo, tenemos 2 compañeros donde han sufrido 2 ictus, otros están sufriendo consecuencias cardíacas donde están siendo operados, todo ello, la compañera de la pierna, los relatos que vienen en el libro, las cuestiones traumáticas no de los trabajadores, sino tenemos multitud de familiares que están en tratamientos psicológicos, algunos en psiquiatría, en fase de psiquiatría, el daño sin evaluarse todavía en el impacto de nuestros hijos, porque han sido partícipes de esa vivencia y que todavía no sabemos cómo les va a repercutir a nuestros hijos. Y todo esto llegará el día que tengamos que resolver y pasar factura al embotellador y a la marca, porque siguen haciendo daño a nuestras familias y a nuestros hijos. Y todo ello se traduce para que tengáis la reflexión de los libros, la autobiografía colectiva nuestra, donde mucho de ello no ha salido porque mucha gente no ha querido soltar las lágrimas y las emociones, porque es un libro emotivo. No hemos querido hacer un libro de un conflicto laboral, de piquetes informativos, porque eso los lectores que leen este tipo de libros saben lo que son y a lo que se dedican los piquetes informativos. Por eso creíamos un libro de la parte social, de la lucha social a que nos ha servido, ir a los eventos deportivos, como íbamos, ir a la Caja Mágica, ir a un autobús, flotar un autobús a Lisboa a la final, una manifestación con un sindicato portugués por las calles mientras estaban las aficiones del Madrid y del Atleti en la final de Lisboa, para contrarrestar ese veto que te decía mediático. Y toda la autobiografía colectiva se resume en una sola cuestión. Uno de nuestros niños que pregunta y dice, y que lo vamos a ver igualmente el día 8 a las 7 de la tarde en Lope de Vega en el Auditorio Marcelino Camacho, donde estrenamos también la película documental de David contra Goliat, Coca-Cola en lucha, donde el niño dice: espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y el niño dice: luchar, luchar, luchar. ¿Cómo se os ocurre hacer este libro? ¿Cómo es el proceso? ¿Habéis tenido muchas ventas? Es decir, ¿la gente lo está leyendo? Pues mira, el libro, no este proyecto, otros, tenemos que darnos cuenta de que para una parte de la sociedad, cuando salta un conflicto duro, mantenido, con mucho daño lesivo, con mucha pelea social y laboral como es este, yo hace muchos años no recuerdo, hay otros seres, hay otras victorias judiciales, pero la pequeña y mediana empresa lo que hace es arrasar y no existe esta capacidad de batallar los trabajadores y la clase obrera como hemos batallado nosotros. Yo recuerdo desde el caso Sintel, que ya pasa a la historia por los años que hace, no recuerdo un conflicto de la misma magnitud de una multinacional fuerte, con una victoria de los trabajadores y las trabajadoras y demás. Entonces, hemos tenido varias ofertas de proyectos que no solamente es el libro. Ahora se va a estrenar el documental, pero también hemos tenido otra, como es hacer un museo para que quede para la historia en Madrid. Nos han llegado a plantear incluso hacer una réplica del campamento a tamaño real, poniéndonos a disposición unas de las zonas que hay en Madrid, y bueno, donde tipo tabacalera y así, donde podría ubicarse, sí, con tipo tabacalera, como en Matadero, a tamaño real y donde se podría hacer esta réplica. Por eso digo que no es el único proyecto que nos han ofrecido para que esta lucha obrera pase, y no pase como lo de Sintel, que pasa y ya está, sino que quede para la historia, y que cuando hay conflictos de multinacionales o de empresas fuertes, haya unas herramientas donde ver cómo se hizo, cómo se batalló,
y cómo puede servir esas herramientas de cara a futuro para que otros los puedan usar. Y aquí, en este caso, en el libro, pues de la mano de la editorial de La Oveja Roja y de parte del PC y de parte de Izquierda Unida, nos plantearon, vinieron al campamento unos compañeros y unas compañeras y nos plantearon iniciar este proyecto. Les dijimos que sí en una fase, pero que teníamos que hacer un comité de reunión, un comité de dirección, trabajar siempre y cuando fuéramos parte del libro, no desde el punto de vista de cuestiones económicas, porque nosotros no recibimos nada más que la parte solidaria que obtenemos a través de la caja de resistencia para el tiempo que ha durado la lucha. Incluso ahora tampoco lo publicitamos, porque como ahora estamos trabajando, no queremos publicitar esa caja de resistencia. Otra cosa es que alguien quiera participar solidariamente en ello, y planteamos hacer un equipo de dirección y, si estábamos de acuerdo en el perfil y en el objetivo que llevaba el libro, llevarlo a cabo. Así arrancó, de la mano de la editorial La Oveja Roja. Al final conseguimos este borrador de autobiografía colectiva, estábamos de acuerdo y se editó y se llevó adelante. Para terminar, el micrófono es tuyo, di lo que quieras. Y para los que nos veis, ya sabéis, no hay que tomar Coca-Cola y hay que comprar el libro. Bueno, yo creo que lo he dicho todo. Yo creo que queda una cosa para terminar. Ellos son pocos, nos agreden constantemente, nos recortan nuestros derechos o nos quitan nuestros derechos laborales y sociales. Nosotros somos muchos más. Ya hemos visto cómo se genera la ilusión y cómo se vence. Lo hemos visto con Coca-Cola, lo hemos visto en los ejemplos del año 2014 para acá políticamente, cómo debemos generar ilusión, y solamente nos confundimos en una cosa, en la división de la clase obrera y en la división de la izquierda, de la ciudadanía, de la izquierda y de la clase política. Somos muchos más que ellos y si queremos les vencemos, solamente hace falta que creamos en el objetivo e ir a por el objetivo de manera unitaria, unificada, y les venceremos cuando queramos y como queramos. Pues muchas gracias. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Como decía Loquillo, a por ellos que son pocos y cobardes.